Entre el 8 y 10 de junio de 2021 hizo presencia en Colombia la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que está adscrito a la OEA, con el objetivo de analizar la vulneración frente a derechos humanos que se estaba presentando en el país en el marco de la protesta social. Esto debido a numerosas denuncias que se recibieron en torno a abusos de fuerza, abuso militar, desaparición de personas, temas de violación a nivel sexual, abusos contra la mujer, limitantes en materia étnica, racial, limitantes en el acceso a libertad de prensa, incluso limitantes en acceso a Internet. Los resultados del trabajo de la comisión básicamente radicaban en unas observaciones y recomendaciones que se le entregaron al país. Estas, tal vez las más relevantes, terminaron estando en recomendar que la policía sea separada del Ministerio de Defensa, es decir, buscar un organismo, una institución que vele por la protección de los individuos, pero no con un foco militar, sino con un foco en el ciudadano. Y otro de los elementos como recomendación fue crear un mecanismo permanente de vigilancia frente a los derechos humanos en el país. Resulta que recurrentemente la violación de derechos humanos está relacionada con el estatus de libertad que viven los países. Por eso vale la pena darle un análisis a cuál es el estatus de libertad que tiene Colombia frente a las demás naciones alrededor del mundo. Freedom House, que es un organismo independiente de vigilancia, hace un análisis de estatus de libertad de los países anualmente. Básicamente el objetivo de esta institución es dar análisis y poder expandir los temas de libertades y democracias alrededor del mundo, teniendo un análisis particular sobre libertades frente a la mujer, temas étnicos, comunidades, minorías, todo lo que tiene que ver con libertad de expresión y libertad de creencias. En el análisis de 2020, Freedom House ubica a Colombia en un puntaje de 65. El puntaje se hace de 0 a 100, donde 100 es plena libertad de los países y 0 es una absoluta prohibición. 65 puntos para Colombia equivale a una posición como un país parcialmente libre. Las naciones que tienen el mayor nivel de libertad o que presentan el mejor puntaje terminan estando en Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, Australia, Dinamarca, Irlanda y Portugal. Todas estas naciones tienen un puntaje superior a los 96 puntos. Básicamente el puntaje lo que termina siendo como foco es analizar en cada una de las naciones los derechos políticos de las personas y las libertades civiles. Si nos vamos a la región y sacamos de este análisis lo que es Venezuela y Cuba, el promedio de puntaje de la región termina estando en 70. Entonces Colombia está por debajo del nivel medio de la región. En los niveles superiores de la región termina estando Uruguay con 98 puntos, Chile con 93 puntos. También por encima de Colombia está Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. En niveles inferiores al resultado de Colombia se encuentra México con 61 puntos, Guatemala, Honduras. Y cuando analizamos alrededor del globo los países donde existe un alto nivel de prohibición y autoritarismo, termina estando en Venezuela, Cuba, Yemen, Azerbaiyán, China, Tayikistán, Arabia Saudita, Somalia, Turkmenistán y Siria. Si profundizamos en mayor medida en los resultados de Colombia, en esos 65 puntos, básicamente Freedom House resalta sobre nuestro país, que es una de las democracias más estables de la región. Sin embargo, la historia de violencia y los abusos frente a temas de derechos humanos lo han puesto en una situación de fragilidad frente al tema de libertad de sus habitantes. Y recientemente, elementos como en algún momento se mencionó que a los migrantes venezolanos no se les iba a dar acceso al programa de vacunación, lo que ocurrió con la detención del expresidente Álvaro Uribe, lo que inició en la protesta social del 2019, que se interrumpió en 2020 por pandemia, pero que continuó de una manera más incrementada en 2021, y lo que ha pasado en los limitantes en la materialización del proceso de paz con las FARC, hicieron elementos que el puntaje de Colombia incluso haya disminuido recientemente. En el 2019 se habían presentado 66 puntos. Las variables que entonces principalmente analiza Freedom House es derechos políticos y derechos civiles. En la parte de derechos políticos se analiza qué ocurre al interior del país en materia de proceso electoral, pluralismo y participación política, funcionamiento del gobierno,
Y en materia de derechos civiles, lo que tiene que ver con libertad de expresión, derechos organizacionales, justicia, autonomía personal y derechos individuales. Colombia tiene los mejores puntajes en lo que tiene que ver con proceso electoral, debido a que existen temas de votaciones para elegir presidente y para elegir el poder legislativo, y adicionalmente porque se eliminó la reelección. También tiene un puntaje importante en libertad de expresión y creencias, producto de que las personas pueden practicar cualquier tipo de religión, tienen acceso libre a internet, a redes sociales. Sin embargo, se han visto limitantes en materia de adoctrinamiento en algunas instituciones de educación, y también se han presentado elementos de seguimiento a personas según su tipo de creencia o su tipo de expresión que realizan. Vamos que en un puntaje más o menos medio está lo que tiene que ver con pluralismo y participación política y el tema de funcionamiento de gobierno. Pero los elementos con mayor limitante que tiene el país es lo que está asociado a los derechos organizacionales, debido a las diferentes masacres y muertes de líderes sociales en diferentes regiones. También tiene un limitante en el tema de justicia, donde se evidencian flagelos o limitantes en lo que tiene que ver al debido proceso cuando una persona es condenada. También para ejercer sus derechos a defensa se encuentra que hay equilibrios o más bien una inequidad en lo que tiene que ver según el estatus social de las personas. Y también se encuentran limitantes en lo que tiene que ver con lo que mencionábamos del proceso no fallido, sino la ralentización en la materialización del proceso de paz con las FARC, todo lo que derivó en la Justicia Especial de Paz. También hay un limitante en lo que es autonomía personal y derechos individuales, y esto radica es que si bien desde que se dio el proceso de paz, en teoría las personas se pueden mover libremente alrededor del país, siguen existiendo unas zonas que por el volumen de violencia que presentan, las personas no se pueden mover libremente en esos lugares. También se presentan algunos limitantes en lo que tiene que ver en derechos individuales, sobre todo en lo que tiene que ver en el acceso a oportunidades económicas. Ese acceso a oportunidades laborales, oportunidades económicas, vuelve y radica el tema de desequilibrio según el estatus social de las personas. Estos elementos, al hacerle un análisis particular, es lo que lleva al estado de libertad de Colombia en esos 65 puntos, que de nuevo en una calificación de 0 a 100, donde 100 es el mayor puntaje, donde hay plena libertad, y 0 es el tema de una absoluta prohibición, pues Colombia termina estando en una situación parcial de libertad.